Bueno, sean todos bienvenidos a otro video más. Hoy tenemos otro video de piezas de Gran Vitara. Hoy vamos a hablar sobre los ganchos de recuperación traseros Heavy Duty. Son compatibles con todos los ganchos de remolque que van instalados en este coche. Por lo general, cuando le instalan ganchos de remolque a este coche, el punto de recuperación original se lo quitan y no se lo vuelven a poner, ya que no es compatible con estos ganchos de remolque. Estos puntos de recuperación que fabricamos nosotros son fabricados en hierro de 10 milímetros, o sea, una chapa bien resistente. Por eso lo llamamos Heavy Duty, porque no vas a romperlo. O sea, primero rompes el coche antes que rompas el punto de recuperación, asegurado. Otra gran ventaja a la que le he sacado particular uso es que al ser de ese tamaño y tan resistentes, y justo donde están puestos y están diseñados para que si salimos de una pendiente en donde tenemos mucho ángulo de salida, no nos toque ni del escape, ni del paragolpes, ni de nada, sino que primero toque eso allí. Y podemos instalar uno de este lado y uno del otro lado también, para que de esa manera tengamos dos protecciones a la hora de una salida. En vez de pegar del paragolpes, que se suelen romper bastante por aquí por donde va la matrícula, toca de aquí y ya sale. De hecho, ya me ha pasado a mí 2 veces. Voy a dejar por aquí un vídeo donde pueden ver cómo cuando me quedé empanzado así de frente, o sea, me quedé empinchado así de frente, y cuando me sacaron, era tanto el ángulo que lo que me salvó de no romper el paragolpes realmente fueron los puntos de recuperación. Así que si lo quieren ver de esa manera, tiene como que doble función. Aparte de tener un punto de recuperación bastante resistente, tenemos un punto donde lo que sea que vaya a golpear no nos golpee el plástico, sino que golpee directamente. De esta manera tenemos un punto sólido de anclaje a la hora de recuperación, bien sea que nosotros queramos recuperar a alguien o que nos quieran recuperar a nosotros desde atrás, y no tener que usar el gancho para estar tirando por él, sino con un punto específico sujetado al punto donde tiene que ir sujetado en el chasis para hacer tirones. Bueno, estos serían los puntos de recuperación traseros Heavy Duty que tenemos disponibles en la página web. Aquí tenemos lo que sería el soporte que se sujeta a la carrocería, justo en los mismos puntos de donde se sujeta el gancho de remolque. Es compatible con todos los ganchos de remolque. Y luego tenemos la pieza para el punto de recuperación. Está todo fabricado en hierro de 10 milímetros. Tenemos aquí la pieza para el punto de recuperación, que es ajustable. Se puede colocar en estos 2 agujeros o se puede colocar en estos 2 agujeros, depende de donde lo quieras. También lo puedes colocar así también si quieres, pero yo lo recomiendo colocar así. Aprovechando que estamos aquí, vamos a hablar acerca de los alargadores de brazos de control traseros que fabricamos para corregir la posición de la rueda trasera una vez que se levanta, bien sea con cualquier kit de elevación, suspensión. Siempre la rueda, por la forma que tiene el brazo, se desplaza 1 centímetro hacia adelante. Mientras lleves unas ruedas normales, esto no te va a afectar en lo absoluto, pero ya cuando quieres empezar a poner una rueda un poco más grande, sin necesidad de tener que cortar allí en el paso de rueda delantero, o sea, aquí, estos soportes son los que estás buscando para regresar la rueda un poco más atrás al sitio, para que te dé ese espacio necesario para poder meter una rueda más grande. Ya sabemos que todos los coches de suspensión independiente, a las 4 ruedas sobre todo como este, una vez que los levantamos, las ruedas tienden a buscar a moverse un poquito. Las de adelante se mueven un poquito para atrás y las de atrás se mueven un poquito para adelante. Esto lo compensamos con estos soportes que vendemos aquí, que son compatibles con todos los kits de elevación y de suspensión que hay en el mercado. Lo que hacen es alargar el brazo de suspensión trasero 1 centímetro para alejarlo de este borde de la rueda, y de esa manera, si queremos instalar una rueda más grande o lo que sea, podemos instalarla sin necesidad de tener que cortar por aquí para que no nos quede rozando. Otra ventaja que tienen estos alargadores es que al instalarlos y llevar el brazo a su sitio, nos corrige la posición del muelle y nos da 1 centímetro más de elevación. Con el kit de suspensión o de elevación que tengamos, nos va a pasar esto. ¿Y qué tenemos también para ofrecer en ese caso? Unas chapas de suplemento delanteras para levantar ese centímetro y que cualquier kit de suspensión o elevación que tengas se convierta en, por ejemplo, de +4 a +5 o de +5 a +6, etc. Y que quede todo trabajando en su sitio. En estos coches recomendamos levantar un máximo de +5 centímetros, porque sin necesidad de hacer nada de esto, ya todo te queda trabajando en su sitio. Sí es verdad que la rueda se echa un poquito para adelante, pero no molesta en lo absoluto. El coche queda trabajando perfectamente, queda todo en cotas. Pero de esta manera, la rueda va al sitio donde va de serie y te permite instalar un neumático de mayor diámetro, y bueno, también tiene el beneficio de que te da 1 centímetro más de altura. Ese kit también lo vamos a tener disponible aquí en nuestra página web, y bueno, les voy a dejar un vídeo para que vayan viendo por aquí más o menos cómo sería la forma de la pieza.
Estas serían las piezas que fabricamos. Ahora bueno, ya han llevado un poquito de leña y ya están un poco marcadas, pero bueno, podemos ver que aún ni siquiera ha saltado la pintura ni nada por el estilo. Y eso incluso que han llevado golpes ahí, ya le pegó una piedra. Eso fue el otro día, la última ruta que estuvimos, que te voy a dejar un vídeo por aquí arriba para que lo veas, si no lo has visto. Y bueno, nada, ya también tenemos el protector de diferencial trasero. Aquí me falta una arandela, casa de herrero, cuchillo de palo, típico. Ahí tenemos el protector del transfer, el soporte de caja de cambios con perfil bajo, para que cuando pasemos por aquí no nos toque tanto como con el soporte de serie. Suscríbete, dale like, nos vemos en el próximo video.